La pandemia y la cuarentena cambiaron por completo los hábitos y formas de trabajo. El home office y los esenciales marcaron la primera fase. Pero, ¿cuánto influyó la pandemia en abrir paso a los trabajos del futuro? ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro! Hoy en día estamos en lo que llama la revolución 4.0. En este momento estamos en la convergencia de un montón de tecnologías, desde la inteligencia artificial hasta las impresoras 3D, hasta la nube. Hay un montón de tecnologías que están confluyendo. ¿Esto quiere decir que habrá más o menos trabajos? La velocidad del cambio es tan alta que lo que se requiere es una alta capacidad de aprender rápidamente las nuevas tecnologías. Los millennials y centennials, ¿tenemos más ventajas que el resto de las generaciones? Ellos son nativos digitales. Es decir, nacieron con la computadora, yo nací con la máquina de escribir. Entonces hoy me tuve que adaptar a lo que no es lo mismo que ser un nativo. Bien. Porque acá hay un tema de redes sociales, de otro tipo de manejo de cosas que después te va costando. ¿Qué pasa con la brecha tecnológica y el derecho a la conectividad? Para hablar también de inclusión laboral, en Fuego Amigo recibimos a la cooperativa Alternativa Laboral Trans, especializada en el desarrollo de soluciones web, y a dos jóvenes que trabajan en organizaciones sociales con pibes y pibas de barrios populares que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Bueno, lo vamos a pensar desde distintos enfoques. La idea es pensar, es abrir el debate, es que continúe esto, porque claramente es un problema, un país con más de la mitad de los pibes y pibas pobres, ¿no? Porque cuando hablamos de esto que es inminente, que es la robotización y el trabajo del futuro, tenemos que sí o sí poner el foco en qué pasa con las empresas, qué pasa con el Estado, qué pasa con la educación. ¿Qué pasa en este país? Así que paso a presentar a todos mis invitados en orden. Bienvenida. Tenemos a tres jóvenes. Tenemos a Yara Amado, que es una joven militante de la cooperativa La Muchachita de los Toldos, donde están trabajando con la recuperación de residuos sólidos urbanos. A Nahuel Sosa, que trabaja en Casa Pueblo, Centro Comunitario de Abordaje de Consumo Problemático en Quilmes. Tenemos a Lucía, que trabaja en la cooperativa tecnológica trans, un proyecto que busca mejorar la situación de jóvenes trans. Tenemos al profesor Andrés Hatum, que tengo que decir que también es amigo, además de un prestigioso consultor y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Es autor de varios libros y el último, que es un bestseller, es Infierno, líderes y organizaciones que matan. Y además por Zoom tenemos a Alejandro Melamed, que es contador público, doctor en ciencias económicas, conferencista, autor de varios libros. El último de él es Tiempo para Valientes, cómo liderar la crisis y la transformación hoy. Bienvenidos a todas, a todos, a todes. Gracias por estar acá en Fuego Amigo. Como somos muchos, vamos a tratar de hablar breve, apelo a su solidaridad, si podemos entrar y salir, y también incluso hasta debatir. Bueno, voy a arrancar con vos, Yara. ¿Cómo está la situación en el barrio, por lo menos en lo que vos estás viendo en cuanto a mercado laboral para los jóvenes? Bueno, las problemáticas de acceso de la juventud al trabajo son un montón y la juventud está cada vez más excluida. Este sistema capitalista empieza a generar productividades que necesitan cada vez menos gente y los jóvenes somos los que primero quedamos por fuera de eso. O sea, vos ves jóvenes desempleados en tu barrio. La mayoría de la juventud en la Argentina hoy está desempleada o accede a trabajos precarizados, en negro, un montón de horas, donde no te permiten estudiar. Digo, si vos sos joven y querés trabajar y estudiar, es muy complejo hoy en día porque no accedemos a trabajos que nos permitan hacer esas dos cosas. Y, por ejemplo, ¿vos sentís que en la educación que vos recibiste, que con los jóvenes que vos trabajás, les dan las herramientas para poder conseguir un laburo o más o menos? No, claramente la educación hoy en día, si bien es una herramienta fundamental para los jóvenes y para las jóvenes, no se adecúa a la realidad de un montón de jóvenes de los territorios y menos durante la pandemia. Como decía el informe, la conectividad fue el problema más grave que tuvieron los barrios populares, donde un montón de pibes y pibas se quedaron sin poder cursar su escolaridad por falta de acceso a la conectividad. Andrés Hatum, ¿qué carreras están eligiendo los jóvenes y qué carreras deberían elegir? Y teniendo en cuenta un poco lo que estaba describiendo Yara y que después se lo vamos a preguntar también a Nahuel y a Lucía, que están viendo ellos, ¿qué capacidades y herramientas deberían enseñarse desde los colegios y las universidades para
afrontar esto que es algo que es imparable. Sí. Mira, si uno ve las últimas carreras elegidas en el CBC en la UBA, es lo mismo de siempre: medicina, arquitectura, psicología, abogacía, ¿sí? Repuntó enfermería en los últimos años y bueno, con la pandemia hubo como un rebrote, digamos, de ese tipo de carrera. Pero la realidad es que el futuro, o mejor dicho, el presente de las organizaciones y las empresas está requiriendo otras capacidades que muchas veces no encuentran en el mercado. Y si ves el ranking de las carreras elegidas solamente en la UBA, ves que los ingenieros están muy abajo. Argentina tiene un ingeniero cada 6.000 personas. China, Alemania, 1 cada 2.000. Entonces, ahí hay un tema de elección vocacional de la gente. Si vamos para atrás, hay que ir a la escuela secundaria y ver qué estamos enseñando, que las vocaciones van por un lado en donde el país no necesariamente necesita ese tipo de Claro, la carreras que se matemática eligen. va floja, la programación va floja en los colegios. Olvídate. El tema de programación y tecnologías de información llegaron muy tarde a la escuela. Es como que siempre es como más reactivo, es lo que decía ella, ¿no? Es decir, la gente pareciera no recibir la educación que necesita para el mercado laboral. Pero Andrés, en ese sentido, Elizabeth, aquí. Digo, ¿no debería el Estado también, digo, apuntalar eso, digo, antes de la definición de la vocación del joven? ¿No habría que acercarlo a algunos conocimientos que por ahí la vocación se define sin tener todas las herramientas para esa elección? Absolutamente, pero justamente acá es un problema de política de Estado, política educativa, de decir, armamos un colegio secundario que te tira 300 materias, Exacto. pero no te da nada. Entonces queda como muy... ¿Cuál es el plan? Exactamente. ¿Qué herramientas te están dando? Después aparece el Estado más adelante, cuando estudias ingeniería informática o ingeniería de cualquier cosa, al tercer año esa gente ya tiene trabajo. Entonces el Estado ahí aparece con algunas becas para que la gente pueda terminar, porque si no, se lo lleva al mercado. Bien, antes de seguir con nuestros invitados, quiero que escuchen todos el cruce que hubo acá, que fue espontáneo, pero los dos se coparon en hablar, con Durán Barba y Grabois, hablando justamente de este tema. Yo creo que también en la clase empresarial argentina hay mucho retraso. No están pensando en competir con Musk en habitar Marte. No, están viendo cómo saca una ventaja del Estado para ganar unos pesos más. Hagamos un punto acá que quiero escuchar. Lo que creo es que habría que pegar una gran patada y pensar en el futuro en serio. La tercera revolución industrial es una revolución que se hace con las universidades, con el pensamiento. Es eso Stanford, es eso Silicon Valley. El diagnóstico que hace Jaime es absolutamente correcto. Sí. Pero la mente va por donde los pies caminan, te dice, ¿no? Entonces, Jaime recorre Stanford y yo recorro los barrios. Y lo que en los barrios tenemos que resolver es que la gente tenga un pedacito de tierra, que tenga un techo y que tenga un ingreso que les permita vivir. Son debates para tratar de encontrar puntos en común, porque claramente si no todo es inviable y pensarlo un poco. Alejandro Melamed fue entrevistado hace poco en Clarín, nuestro invitado, que te quiero preguntar a vos. Cuando hablamos de destrucción de trabajos que existen y creación de trabajos que todavía no existen, Alejandro, vos dijiste, voy a citar textual, citaste al Foro Económico Mundial y dijiste, se van a destruir 85 millones de puestos laborales en el mundo antes de 2025, 85 millones, y se van a crear al mismo tiempo 95 millones nuevos. ¿Qué tipo de trabajos, obviamente no me puedes nombrar millones, pero qué tipo de trabajos se van a destruir y cuáles nuevos que todavía no existen pensás que se van a crear? Para pensar también en a dónde tiene que ir orientada la educación, como hablaba recién Andrés Hatum. Bien, primero, los trabajos que se van a destruir son todos aquellos que tienen que ver con actividades repetitivas y de bajo valor agregado. Todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, un cajero de supermercado o un cobrador de peaje en una autopista, donde no hay ningún valor agregado de la persona y donde lo único que hace es hacer actividades todo el tiempo lo mismo, en el momento que la máquina, el robot, es más económico que la persona, todos, ya sea el Estado o las empresas, tienden a automatizarlo. Entonces, estos 85 millones de puestos laborales
van a quedar marginados. Lo que se van a generar son tendencias, son aproximaciones, 97 millones de posiciones. Y fundamentalmente tienen que ver con el campo de los datos, la inteligencia artificial, todo lo que se denomina la economía del cuidado, todo lo que se denomina la economía verde, es decir, el cuidado del medio ambiente y la reparación de los impactos negativos en el medio ambiente. Obviamente, como bien decía Andrés, todo lo que es la ingeniería, la informática, el desarrollo de productos, es decir, todas aquellas actividades que vienen creciendo permanentemente. Ahora, sí, perdón. No, porque hay un colega, Lalo Zanoni, seguro leíste su libro, que dice que las máquinas no pueden soñar, se llama el libro, y él dice, bueno, para pensar en la robotización, los trabajos del futuro, sobre todo en países como la Argentina, siempre hay gente optimista y gente pesimista, pero lo importante es estar preparados porque hay que enfrentarlo, como sea, desde el Estado, desde la educación, desde las empresas, como decía Hatum, como decisión política. Yo te pregunto a vos, ¿qué capacidades que no tienen los robots podemos tener nosotros y desarrollar desde la educación, por ejemplo? Totalmente. Ningún robot tiene sentido común, ningún robot tiene sueños, ningún robot tiene empatía, ningún robot tiene la capacidad de conectar con el otro, ningún robot tiene ética. Entonces son cuestiones que, vamos a poner un ejemplo muy simple que hoy todos estamos hablando. Pensemos en lo que es el VAR en el fútbol, en los acontecimientos deportivos. Hay una máquina que opera, pero detrás de esa máquina hay una persona que termina tomando la decisión. Ahora, una aclaración que es muy importante. En este momento estamos en la cuarta revolución industrial. En cada una de las revoluciones industriales se generaron más trabajos que los que se destruyeron. Pensemos lo que pasaba por la cabeza de un vendedor de caballos en el momento que se inventa el auto y el automóvil empieza a comercializarse. Obviamente, se dejan de vender caballos, pero hay muchas más personas abocadas a lo que es la industria automotriz. Lo mismo pasó con un montón de industrias, con la electricidad, etcétera, etcétera. Hoy en día lo que se proyecta, y los datos son muy claros al respecto, es que todos nosotros tendremos que encontrar esas nuevas capacidades, esas nuevas habilidades para poder aprovechar las oportunidades que se generan. Bien. Y ahí, muy alineado con Andrés, creo que debemos tener políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno, donde lo que tengamos es claridad respecto a qué aspiramos ser nosotros como país, dónde está la matriz clara, los focos donde nosotros podamos poner toda la apuesta y trabajar en esa dirección. Mientras decís eso, yo pienso en las internas de las coaliciones que se están enfrentando en estas elecciones y me deprimo, pero todavía este debate, por lo menos yo no lo escuché, quizás me pasó por alto, pero no estaría el foco ahí. Quiero volver a los barrios un segundo, Nahuel, te quiero preguntar a vos, ¿qué sentís con todo esto? ¿Vos sentís que el Estado, van pasando los gobiernos y te ha dado las herramientas a vos para insertarte en cualquier lugar a donde vos quieras trabajar o donde tus compañeros de barrio, tus vecinos quieran trabajar? Quizás haciendo una relación entre lo que hablaban y el Estado, digamos, creo que sabemos que todos hacemos un análisis que el capitalismo viene avanzando y que las tecnologías vienen de la mano, digamos, y que son excluyentes, por así decirlo, ¿no? Hoy estamos en la época donde las aplicaciones del celular funcionan como un empleador, quizás. Hablamos de Uber, hablamos de Rappi, hablamos de tantas empresas que quizás el pibe que trabaja con su bicicleta no le conoce la cara a su empleador, sino que lo hace a través de una aplicación. Y lo mismo... Esa es la realidad que vos estás viendo ahora. Yo te pregunto a vos si ustedes sienten que tienen, por lo menos vos, digamos, de tu experiencia personal, los recursos, en tu caso personal, por ejemplo, si la escuela te dio, no sé, herramientas de programación, de matemática o de lo que vos quieras hacer para que el día de mañana desaparece el laburo que vos estás haciendo y podés aplicar otro laburo. No, claramente no. O sea, yo me crié en los 90, hice la primaria en los 90 y terminé en el 2009 y... Llegamos al 2003 con un 2% del PBI repartido en la educación. O sea, es imposible que me haya dado las herramientas. Yo soy estudiante universitario, pero no
no quiere decir que el Estado me haya dado esas herramientas, sino que... ¿Y las encontrás en la educación? No sé qué estás estudiando, si lo querés contar, si encontrás que, digamos, la carrera que vos estás haciendo te va a permitir seguir avanzando a donde vos quieras avanzar con el trabajo. Yo soy estudiante de Derecho. Quizás... No sé si me va a dar las herramientas para estamos hablando de robótica, o sea, quizás hasta los abogados sean robots en un momento. Puede ser, dicen los médicos robots. Entonces, creo que el Estado tiene que ser más inclusivo en cuanto a las políticas, digamos. ¿No sentís que el Estado los tenga en cuenta? Caminamos los barrios todos los días y la verdad que también tiene que ver mucho con lo que hablaba Yara del sistema que avanza y el Estado utilizando quizás... el Estado, o recién veíamos los informes con muchas caras peleándose entre sí, pero no utilizando la política como una herramienta de transformación, sino utilizándola como una herramienta que para discutir en la TV quizás, o una herramienta para ver cuál es la coalición que más votos saca en una elección, y ninguno de estos planteos, como decía vos recién, lo ves discutiendo a los candidatos que hoy representan esta democracia liberal. Bueno, digamos. sigamos debatiéndolo acá en Fuego Amigo a ver si algún político nos escucha.